Perfecto. Muy bien, primeramente agradecer a la Universidad del Valle, agradecer también al Colegio de Ingenieros Electricistas y Electrónicos de Cochabamba por la oportunidad y además de la Asociación Boliviana de Mantenimiento. Mi nombre es el ingeniero Sergio Alberto Pérez Torrejón, como ya lo dijo el ingeniero Íñiguez, actualmente me dedico trabajando en lo que es seguridad operacional dentro de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para comenzar, veremos esta vez el tema de la seguridad operacional y principios del sistema de gestión de seguridad operacional, de lo que es el SMS. El objetivo de esta presentación, el objetivo principal es proporcionar a todos los participantes una orientación y familiarización con un enfoque un poco diferente y un poco resumido a lo que son los conceptos de lo que es seguridad operacional y lo que es el sistema de gestión de la seguridad operacional. Generando una visión renovada sobre lo que es la cultura de seguridad operacional, que es lo que debemos cultivar en todo lo que es la industria de la aeronáutica. Primeramente veremos entonces el tema de seguridad operacional. Para esta definición de seguridad operacional vamos a tomar un enfoque diferente, viendo la evolución de la seguridad operacional y definiendo el denominado accidente organizacional. Poco a poco lo vamos a ir definiendo. Primeramente, es un poco cliché comenzar con esto cuando hablamos de seguridad operacional, es ver el estado global de lo que es safety, el tema de OASI. Este es un reporte, el último reporte de safety que sacó la OASI en 2019, donde se observa cada vez que la tasa de incidentes, la tasa de fatalidades va a ir en disminución. A lo largo de todo el transcurso de la historia de la aviación, esa tasa fue en disminución y va en concordancia también con el tema de la tendencia de la aviación a seguir creciendo. La tendencia en el crecimiento de lo que es el transporte aéreo nos va a reflejar en todo momento que va a haber una necesidad siempre de incrementar y evolucionar el índice de seguridad operacional. Por ejemplo, tenemos proyectado para el 2030 que haya una cantidad de pasajeros transportados a nivel mundial de 6.3 billones. Esto nos indica que debemos tener cuidado en lo que es el índice de seguridad operacional para que estos niveles de riesgo, los niveles de la tasa de incidentes, vayan siempre en disminución. Por tanto, entonces, como primera parte de la definición de seguridad operacional, es revisar esta tendencia. Que pese al crecimiento de la aviación, nosotros debemos tener un índice de lo que es seguridad operacional en un nivel aceptable. Entonces, ¿cómo definimos lo que es seguridad operacional? Vamos un poco con las creencias que se tienen actualmente, ¿no? A nivel general, en el público general. ¿Cero accidentes o incidentes? No. La eliminación de todos los accidentes o incidentes en el nivel de la aviación y en cualquier industria nunca va a ser cero. Estar libre de peligros o eliminar los errores de un sistema. No va a haber una actividad humana, ¿okay? Que va a estar totalmente libre de riesgos y libre de errores, así como de los errores humanos. La seguridad operacional no va a eliminar todos estos peligros. Sí puede eliminar peligros potenciales, pero sí va a haber otros peligros más que van a estar relacionados en el transcurso de una operación aérea o cualquiera. Entonces, el tema de eliminar riesgos, eliminar peligros no es tema de seguridad operacional. Vamos a ver que el tema de seguridad operacional es reducir el índice de estos riesgos a un nivel totalmente aceptable. ¿Por qué? Porque para seguridad operacional todo sistema va a ser vulnerable desde el punto de vista de safety. Por ejemplo, si tomamos los casos que sucedieron el año pasado, un sistema nuevo de tecnología que fue pensado para realización, para una mejora de lo que es la seguridad operacional, terminó yendo al revés. Entonces, ¿qué no se vio ahí? Tal vez no se identificaron los peligros correspondientes al implementar un nuevo sistema que estaba destinado a aumentar la seguridad en los vuelos, por ejemplo. Entonces, siempre va a haber ese tema. Por más de que sigamos mejorando tecnológicamente, tal vez, siempre tenemos que también tomar en cuenta que va a haber peligros que van a estar asociados. Entonces veamos la evolución de la seguridad operacional.
El progreso en materia de seguridad operacional de la aviación se define mediante 4 enfoques. Primero tenemos una época técnica, en donde todo lo que son incidentes y accidentes están relacionados a factores técnicos. Por ejemplo, tenemos el famoso accidente del Comet, el por qué se cambiaron la forma de lo que son las ventanas. Antes eran cuadradas, pero hasta el momento de la presurización, despresurización, generaba fatiga en las secciones, esas secciones de acá, y esto ocasionó que se genere un widespread fatiga, una fatiga de totalmente, eh, mm, diríamos, a lo largo de todo lo que es el fuselaje. ¿Okay? Entonces toda esta parte, todos esos factores técnicos hicieron que la visión vaya mejorando. De la parte técnica nos pasamos a la época de factores humanos, que ya a principios de 1970, si bien ya se evaluaron por las partes técnicas, y una disminución en los accidentes correspondientes a la parte técnica, ya aquí entraba el tema de factores de los factores humanos, como la fatiga, también como el tema de el Crew Resource Management, que salió gracias a este punto de acá, los factores humanos. Pero ya sucedieron diversos accidentes en 1990, donde todo ya no se tenía que pensar solamente en lo que son factores humanos, en involucrarse en lo que es solamente el individuo, sino ya tenía que ir más allá. Y eso es donde entramos en lo que es la época institucional y en la época del sistema total. El accidente ya no puede tomarse solamente al individuo, a un qué, a un quién, sino va a ir mucho más allá. Va a ir a qué fueron los factores institucionales que lograron o que ocasionaron tal incidente o accidente. ¿Ok? Entonces, los índices de accidentalidad en la era organizacional, y lo vemos de esta forma, ¿ok? Pasamos de un sistema frágil, desde los años 20 a los años 70, donde estaba la época técnica, a un sistema seguro donde ya la tecnología de reglamentaciones se fueron introduciendo justo con el tema de investigación de incidentes, y poco a poco se fueron eliminando cuando ya entramos a lo que es el sistema ultra seguro, utilizando el enfoque de la gestión de seguridad operacional, basado en los principios de administración de empresas, basado en la recolección rutinaria de análisis y datos. Si vemos acá, poco a poco fuimos reduciendo la tasa de accidentes hasta llegar a un nivel mucho menor. Por ejemplo, acá tenemos que podemos tener un evento, ¿no? El índice es de 1 a la 10 a la menos 6 de un evento catastrófico por millón de ciclos de producción, pese a que aquí la actividad aeronáutica fue en incremento. Muy bien. Es por eso que el sistema aeronáutico el transporte aeronáutico es el más seguro del mundo. Entonces, como estamos ahora en lo que es el enfoque institucional, el enfoque de lo que es el accidente organizacional, vamos a introducir ese término, porque es muy importante para definir lo que es seguridad operacional. En el enfoque de accidente institucional, además de enfocarse en lo que es factores humanos y factores técnicos, aborda una perspectiva que es más sistemática. Más sistemática se refiere a toda la organización, a todos los procesos que están dentro de la organización. Y considera lo que es el impacto de la cultura, el impacto de políticas institucionales sobre la eficacia de los controles de riesgo de seguridad operacional. Y vamos a ver que para que ocurra algún incidente se toman dos caminos principales. En una organización siempre vamos a tener decisiones gerenciales, vamos a tener procesos que están dentro de esa organización, que van a pasar primeramente y van a verse afectados también decisiones en respecto a lo que son las condiciones del lugar de trabajo. Vamos a tener fallas activas que van a ser errores y violaciones que son a la parte de las personas. ¿Okay? Y también estos procesos pueden generar lo que son las denominadas condiciones latentes. Vamos a introducir acá. Latentes. ¿Ok? Entonces,
Si bien el accidente puede tener ambas esas trayectorias, vamos a tener ciertas defensas, como ser tecnología, como ser reglamentos, como ser entrenamientos. ¿Okay? Entonces, en el tema de accidente organizacional vamos a tener 5 elementos principales. Primero, los procesos organizacionales, que van a ser actividades o procesos sobre las cuales la organización va a tener un cierto grado de control directo, ya sea los procesos internos, ya sea procesos externos de interfaz entre una organización y otra. ¿Okay? De estos procesos organizacionales, vamos a tener las denominadas condiciones latentes. ¿Okay? Que son condiciones que van a estar presentes en el sistema antes del evento, que se evidencia como unos factores desencadenantes de algún incidente. Por ejemplo, una condición latente puede ser una falta de entrenamiento, puede ser una fatiga del personal, forman parte de lo que es el proceso organizacional. Por ejemplo, mis procesos de entrenamiento, procesos de selección o de configuración de mi personal al momento de realizar un vuelo o al momento de una tarea de mantenimiento, cómo gestiono mis recursos humanos, van a formar parte de una condición latente cuando hay una desviación a la norma, a mis propios procedimientos. Por ejemplo, una falta de entrenamiento, una fatiga de personal o mantenimiento mal ejecutado debido a un proceso mal organizado acá. Pero para esas condiciones latentes voy a tener también ciertas defensas. Normalmente las defensas que se utilizan en seguridad operacional son 3, pero ya se están expandiendo a 5 defensas principales. Primero tengo la tecnología, tengo la parte reglamentaria, tengo la parte de entrenamiento, tengo la parte de estándares y una supervisión de todas las demás defensas. Por otro sentido de los procesos organizacionales nacen mis condiciones del lugar de trabajo, que son factores que influencian directamente en la eficiencia de la gente, ¿no? En los lugares de trabajo donde se genera la actividad aeronáutica. Las condiciones de trabajo no solo se refieren también a condiciones físicas, se refiere también a la estabilidad de la fuerza laboral, a lo que es calificaciones, moral, ergonomía o condiciones del lugar. Y de esas condiciones de trabajo donde están aquí las personas, donde está el factor humano, pueden haber fallas activas. Y fallas activas pueden ser acciones o inacciones de la gente que va a tener un efecto adverso inmediato. Por ejemplo, para que ocurra algún incidente, puede que aquí mi personal haya tenido alguna negligencia o haya tenido alguna violación adrede de alguna de mis procesos organizacionales. Entonces, esas son nuestras fallas activas que van enfocadas al personal. Entonces, si yo entiendo esto como una institución, si yo entiendo esto como toda mi organización, entonces debo tomar ciertas acciones para evitar este tipo de accidentes, o este tipo de incidentes que voy a tener en aviación. Primero, todos mis procesos organizacionales yo los tengo que monitorear. Todas mis condiciones latentes las tengo que identificar. Esto lo puedo hacer mediante lo que se conoce como el método de identificación de peligros. Y la gestión de riesgos, el risk management. Tengo que mejorar mis condiciones del lugar de trabajo, mejorar dónde va a estar el factor humano, que es una de las principales causas de accidentes a nivel mundial, es por factores humanos. Tengo que reforzar mis defensas. Si bien voy a tener defensas actuales antes de ese mes, debo reforzar esas mis defensas. Y todas mis fallas activas las debo contener. Entonces, todo este proceso de monitorear, de identificar, de reforzar, de mejorar y de contener mis fallas activas, van a eliminar todos esos pensamientos erróneos que tenemos en seguridad operacional y vamos a entrar a lo que es la verdadera definición que se maneja a nivel mundial y a nivel OASI, que esto es una definición que está igual en los anexos OASI relacionados. Entonces, seguridad operacional va a ser el estado en que todos los riesgos asociados y de aviación relativas a la operación de aeronaves o que apoyan directamente a dicha operación. Eso se refiere no solo el SMS o seguridad operacional se refiere a una operación de aeronaves, sino a los que apoyan directamente a dicha operación, que sea ATS, por ejemplo, servicios ATS o los servicios de mantenimiento. Todos esos riesgos asociados a estas actividades de la industria aeronáutica se van a reducir a un nivel
aceptable. Aquí no me indica que se van a eliminar totalmente, no. Se van a llevar a un nivel aceptable. ¿Okay? Entonces, toda mi operación, todas mis actividades relacionadas, todos estos riesgos se llevan a un nivel aceptable. Entonces, toda esta parte de acá, de lo que es la definición de seguridad operacional, lo debo llevar a la práctica. ¿Okay? Entonces, debo hablar también entonces, de lo que son los principios de la gestión de seguridad operacional. Vamos a entrar a la definición del sistema de gestión de la seguridad operacional, que está en los anexos. El SMS, entonces, se va a entender como un enfoque sistemático, es decir, sistemático, abarca todo el sistema, toda la organización. Para la gestión de la seguridad operacional, digamos, definir qué es la seguridad operacional. Vamos a definir qué es llevar todos los riesgos a un nivel aceptable, que va a incluir todas las estructuras orgánicas de mi organización, va a incluir las obligaciones de rendición de cuentas y las responsabilidades de todos los que están involucrados en los procesos de mi organización, desde los técnicos hasta el gerente general y la cabeza de toda la organización. Y también establezco políticas, las reglas del juego y los procedimientos que van a ser necesarios para llevar ese sistema a cabo. Entonces, el SMS, vamos a repetirlo ahora, es un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional que incluye toda mi organización, estructuras orgánicas, incluye la rendición de cuentas, responsabilidades de todos los que están jugando en mi organización y las políticas y los procedimientos necesarios. Entonces, ¿cuál es el propósito de un SMS? El propósito es proporcionar a las organizaciones de aviación civil un enfoque sistemático para la gestión de la seguridad operacional. Un enfoque eso es en lo que se diferencia con un sistema de calidad. Calidad va a procesos, pero el SMS va a todo el sistema aeronáutico, a todo el sistema de mi organización. Entonces, el SMS va a estar diseñado para mejorar continuamente el desempeño de la seguridad operacional en estos ámbitos. Primero, identificando los peligros. Los voy a recopilar estos peligros, los voy a guardar en una base de datos y voy a analizar esos peligros mediante datos. Voy a hacer una evaluación y evaluando continuamente los riesgos de seguridad operacional. Ese es el desempeño que lo vamos a ver más adelante. Esa es la forma como va a trabajar lo que es el SMS. ¿Qué debemos considerar entonces? Ya tenemos la definición. Bien, si yo quiero implementarla en mi organización, yo debo implementar en mi organización porque eso es un requisito reglamentario a nivel mundial. Primero debe considerar los siguientes 4 puntos. 1. Cada organización es única. Si bien la OASI nos va a dar los reglamentos nacionales que están sacados igual de la OASI, nos van a dar algo muy genérico, ¿okay? El SMS, la implantación del SMS es único para cada organización. Cada organización va a ser única. Eso es lo que lo va a volver muy especial a lo que es el SMS. No puede haber un SMS que vaya a ser igual de una institución a otra. Si bien hacen el mismo trabajo, obviamente van a tener diferente infraestructura, van a tener diferentes personas jugando ahí. Entonces, no va a existir un método genérico. Cada organización va a generar su propio SMS, su propia forma de gestionar sus riesgos, de gestionar lo que es seguridad operacional. El segundo punto es que cada organización va a definir la forma en cómo va a cumplir estos requisitos reglamentarios que van a estar dados a lo que es la implementación del SMS. Mi tercer punto que debo considerar es una descripción de mi sistema. ¿Okay? Que identifique estructuras, que identifique procesos y relevos empresariales e institucionales que considere importantes para las funciones de gestión de la seguridad operacional. Entonces, lo que es la descripción del sistema, que lo vamos a ver más adelante, que es el primer paso para implementar un SMS, es que yo debo identificar en mi propio sistema qué estructuras, qué procesos tengo y qué interfaz tengo con mis demás, mis arreglos institucionales o mis otras organizaciones que me van a prestar apoyo al momento de brindar servicios, por ejemplo. Y sobre la base de esta descripción del sistema, la organización debe identificar y elaborar políticas, elaborar procesos y procedimientos que establezcan sus propios
requisitos en materia de gestión de la seguridad operacional. Yo conozco mi organización, yo sé cómo funciona, yo sé cuál es mi estructura, qué procesos tengo. Entonces, a esos procesos voy a rayar la cancha con las políticas. Voy a implementar procesos y procedimientos dentro de esos procesos para poder yo gestionar mi seguridad operacional. Poder identificar riesgos, peligros, y luego hacer la evaluación de estos riesgos, de las consecuencias de estos peligros. Entonces, el primer punto que debo realizar para hacer una implementación del SMS es describir mi sistema. Cada organización debe desarrollar una descripción detallada del sistema. Una descripción del sistema es un resumen de todos los procesos, de todas mis actividades de mi organización, y todas esas actividades van a estar cubiertas por el SMS. Y eso también va a incluir interfaces que voy a tener dentro de la organización, entre ambos departamentos. Por ejemplo, mi departamento de recursos humanos como mi departamento de planificación, por ejemplo, siempre van a haber ciertas interfaces donde el SMS va a estar cubriendo también. Así como una interfaz con organizaciones externas, como a las organizaciones que yo presto servicio, organizaciones que van a prestar, van a ayudar a prestar ese servicio. ¿Y para qué voy a realizar la descripción del sistema? ¿Por qué debo conocer mi organización en términos de seguridad operacional? Entonces, la descripción del sistema para realización de un buen análisis de seguridad operacional. Yo debo realizar una buena descripción de mi sistema. Yo debo conocer cómo funciona mi organización para poder hacer un buen análisis de seguridad operacional, que es identificar peligros potenciales durante una operación, ¿no? Cómo esto va a tener una interfaz o las interacciones entre otros componentes del sistema, el sistema aeronáutico, por ejemplo. Okay. Tengo una aeronave en tierra, cómo va a ser su comunicación, cómo va a ser la interfaz de comunicación con ATC, cómo va a ser con el tema de la compañía en sí. Por ejemplo, aquí tengo personal de mantenimiento también. Entonces, ¿cuál va a ser mi interfaz? Entonces, en todos estos procesos que yo tengo dentro de mi sistema y cómo va a interactuar mi sistema, yo puedo, si yo conozco cómo va a ser ese procedimiento, yo puedo identificar peligros potenciales. Por ejemplo, no hay buena comunicación, entonces mi ATC no tiene buen entrenamiento, lo puede reportar el piloto. ¿Okay? Y eso va a ser un peligro potencial, por ejemplo. Y eso lo tiene que gestionar entonces el ATC. Okay, agarrar esos reportes, hacer una identificación de ese peligro, qué peligros existen, qué consecuencias, una evaluación de esas consecuencias y determinar acciones correctivas. De solamente un proceso de una interacción de una interfase de componentes del sistema aeronáutico, por ejemplo. Y eso lo mismo ocurre dentro de una organización también. Entonces, para mi descripción del sistema, la parte aeronáutica se centra en lo que es factores humanos y utiliza el modelo Shell. Puedo utilizar otras descripciones, pero la más enfocada en esto es centrado en lo que es factores humanos, en lo que es el modelo Shell. ¿Por qué factores humanos? ¿Por qué poner aquí al personal, al individuo como centro? Porque todo lo que es el trabajo en aeronáutica, yo creo que a nivel en todas las industrias, lo realiza un elemento humano. Okay. Por más de que existan máquinas que hagan máquinas, esta máquina que está haciendo máquinas la ha diseñado un humano. Okay. El mantenimiento lo va a hacer un humano. Lo máximo que puede llegar a hacer, por ejemplo, una aeronave, en lo que es Airbus, es hacer un monitoreo de todo el sistema y lanzarlo en el EICAM, ¿no? Y entonces en el EICAM no va a solucionar sus propios problemas, sino va a decir, ok, necesito mantenimiento en tal sistema, tengo, por ejemplo, un mensaje ámbar en un sistema, entonces tiene que ser revisado. Entonces, por eso el modelo de lo que es aeronáutica se va a centrar siempre en un factor humano. Y el modelo Shell. El modelo Shell tiene 4 componentes. ¿Okay? Tiene un componente de software. Y software no lo entendemos literalmente, sino va a ser procedimientos, capacitación, reglamentos o asistencia técnica. Tengo mi elemento de hardware que va a ser mi interacción cómo va a interactuar mi elemento humano con lo que es máquinas, herramientas y equipos.
el tema del environment, cómo es mi entorno laboral, cómo interactúo con mi entorno laboral y cómo interactúa mi individuo, mi elemento humano con otro elemento humano, por ejemplo. Utilizar ese sistema, modelo Shell, es bastante útil al momento en cual existe un cambio que yo debo gestionar para identificar los peligros asociados. Por ejemplo, si yo conozco cuáles son mis procesos o mi interacción entre mi elemento humano y la parte de software, que sería todo lo que son mis procedimientos y demás, mi parte de hardware, lo que es el tema de manejar lo que es el equipamiento. Por ejemplo, si yo tengo un incremento en mis capacidades en una organización de mantenimiento, debo tomar en cuenta que debo tener mayor entrenamiento, debo tener otras herramientas, otro tipo de equipos, debo tener las instalaciones y debo tener tal vez mayor personal. Entonces, entre esta interacción de acá a acá, por ejemplo, estoy aumentando mi capacidad para otro tipo de aeronaves. Entonces acá debo identificar, ok, mi personal no está entrenado. Entonces tengo que activar un entrenamiento. Y eso ahí identifico los peligros. O sea, un personal que no esté entrenado en un tipo de aeronave, que realice un trabajo de mantenimiento, puede ser hasta catastrófico. No puede llevar a un incidente grave. Entonces ahí identifico mi peligro, entonces puedo colocar una defensa. Entonces el modelo Shell me ayuda a identificar en el tema de una gestión de cambio, va a identificar peligros que van a estar asociados cuando yo quiera realizar un cambio a un incremento de capacidades o un decremento. Por ejemplo, en la actualidad, en lo que es la pandemia, si todas las organizaciones, y se va a recomendar siempre que todas las organizaciones hagan una gestión de cambio, porque va a haber una disminución tal vez en actividades, tienen que reducir personal, entonces tienen que identificar qué personal pueden reducir. Entonces todo eso me va a generar también ciertos peligros, hay un peligro asociado ahí. Entonces si yo conozco mi organización, conozco mis procedimientos, entonces voy a tratar de mitigar todos esos peligros, esos riesgos asociados. Entonces, como se centra en lo que es la parte humana, existe una identificación y control del error humano, y hay 3 estrategias para el control del error humano. Sería la reducción, sería la captura, sería la parte de la tolerancia. El tema del error humano, por ejemplo, si yo centro mi sistema en lo que es factores humanos, puedo tener un accidente debido a un error humano. No puedo librar de eso. Y existen 3 etapas. Uno, primero, que el error se va a ocurrir. Por eso tengo la reducción. En la reducción me dice que debo centrar mi diseño o mi sistema hacia el humano, ¿okay? En temas de ergonomía, por ejemplo. Mi siguiente etapa es una desviación a la norma. Que como yo lo voy a controlar esa desviación a la norma, lo voy a controlar en base a una captura. Por ejemplo, una lista de verificación. Obviamente se omitió, por ejemplo, que hubo una omisión de flaps en el momento de una aproximación, por ejemplo, de un aterrizaje. Entonces mi elemento de captura va a ser una lista de verificaciones, capturar este error. Omitió los flaps, pero en lista de chequeo lo puedo desviar, ¿no? Y bueno, si igual yo lo hago memotécnicamente o de memoria el tema de la lista de verificación, voy a tener otra etapa que se llama la amplificación, que es una alarma desentendida, que lo voy a controlar mediante una tolerancia, mi tolerancia del sistema, por ejemplo. Esa tolerancia del sistema me indica que el sistema va a ser tolerable a una cierta cantidad de errores, a seguir funcionando pese a un error. Entonces, en este caso, puede funcionar en ese error, pero sí o sí va a lanzar una alarma antes de que esa tolerancia se acabe, ¿no? Entonces es otra forma de eliminar mi error humano. Entonces, si tomamos en cuenta lo que es seguridad personal, si tomamos en cuenta lo que son los principios, sí es una buena idea, pero las buenas ideas las tomó así y las volvió normativas. ¿Por qué? Para poder seguir reduciendo los índices en lo que es la parte de tasa de accidentes. ¿Okay? A pesar de que va a haber un incremento en lo que es
la industria aeronáutica futura. Muy bien. Entonces, tenemos lo que es el anexo 19, que es el marco normativo que manejamos, que es la gestión de la seguridad operacional, que está en su segunda edición. Tenemos el documento 9859, que es el manual de gestión de seguridad operacional, donde dicta todo lo que son, los principios de gestión de seguridad operacional, y puede ser usado como, bueno, no puede, debe ser usado como referencia para yo implementar mi SMS. Y tengo mi reglamentación aeronáutica, que me va a pedir que tenga un SMS, por ejemplo, una RAF 145 y un capítulo específico para SMS, que es organizaciones de mantenimiento aprobadas. Muy bien. Entonces, igual, o así me indica, como seguridad operacional viene dada, ¿no? Es reducir el nivel de riesgos en mis operaciones aeronáuticas y los que prestan apoyo a estas operaciones aeronáuticas. Entonces el SMS debe estar introducido en lo que es organización de instrucción reconocidas, en lo que son los CIACs, esto me dice OASI, que van a estar específicamente involucradas en lo que es entrenamiento de pilotos en aeronaves, ¿okay? Explotador de aviones o helicópteros certificados, organizaciones de mantenimiento aprobadas, organizaciones responsables de diseño de tipo de aeronaves, de la fabricación de las aeronaves, proveedores de servicio y explotadores de un aeródromo certificado. En sí, OASI dice que todas estas organizaciones que engloban casi el total del sistema aeronáutico deben tener implementado un SMS. Eso es el principio de la gestión de la seguridad operacional. Entonces, si ya conozco el principio de lo que es seguridad operacional, ya conozco qué es seguridad operacional, entonces me puedo ir directamente a la aplicación de lo que es el sistema de gestión de seguridad operacional. Vamos a encontrar, cuando yo quiero implementar, ya he hecho mi descripción de mi sistema, ya conozco mi sistema, ya conozco mi organización, conozco mis procesos internos dentro de mi sistema, dentro de mi organización. Entonces voy a empezar a pensar en colocar un SMS, ¿no? Y el SMS consta de 4 componentes y 12 elementos. Componente 1 son las políticas y objetivos de seguridad operacional. Perdón. Ok. Que es acá. Ok. Y es aquí donde yo rayo todas las que son las reglas de juego, que vamos a ver en un momento. Okay. Es como mi parte normativa de mi institución. Voy a tener el componente 2, que es la gestión de riesgos de seguridad operacional, y el componente 3, que es el aseguramiento de la seguridad operacional, que ambos me van a ser mi parte operativa de SMS, donde van a estar enmarcados todos mis procedimientos, desde identificación de peligros, de evaluación y un aseguramiento de calidad, una mejora continua de mi SMS. ¿Okay? La medición también el rendimiento en materia de seguridad operacional. Cada uno de estos puntos lo vamos a ver a detalle. Y tenemos el componente 4, que es la promoción de la seguridad operacional. Obviamente para SMS debo tener una instrucción y debo comunicar cuál es mi filosofía de seguridad operacional como empresa, como organización, a todo mi personal. Y formar una cultura de seguridad operacional. Puntos. Entonces, esos son los componentes, esos son los elementos, vamos a desglosar cada uno de ellos. Vamos al primer componente, que son mis políticas y mis objetivos de seguridad operacional. En todo esto, va a ser un documento, se va a plasmar un documento mediante el cual la organización va a describir los principios, va a describir todos los procesos, los métodos del SMS, para lograr resultados deseados en materia de seguridad operacional. Esto es un manual, este manual de SMS, ¿no? Es un manual. También aquí se establecen lo que son los objetivos de seguridad operacional, que deben ser medibles y asequibles y que pueden alcanzarse, y además estos objetivos, como vamos a ver más adelante, deben ser revisados continuamente, al igual que las políticas. Pues vamos a la política. Acá yo tengo que rayar la cancha al escribir mi política de seguridad operacional. Primero debo reflejar que mi organización se va a estar comprometida a lo que es seguridad operacional. Luego debe haber una declaración clara de que sí va a haber la provisión de recursos necesarios para la puesta en práctica de seguridad operacional, y no solo la puesta en práctica, sino su operación.
aquí faltaba una palabra, que es su operación continua. Es decir, que si yo identifico algún peligro, necesito colocar una defensa propuesta para reducir el nivel de riesgo, mi organización debe tener la capacidad y debe declarar, ¿no?, que va a colocar los recursos necesarios para poder, a la medida que se pueda, tampoco es un sí o sí, ¿no?, a la medida que se pueda reducir ese nivel de riesgos implementando las barreras propuestas, ¿okay?, las defensas propuestas. Debe incluir también procedimientos de la presentación de informes en materia de seguridad operacional, cómo se van a presentar los informes de identificación de peligros, por ejemplo. Después esta debe incluir, y esta parte es muy importante, de acá, esa parte de acá, inciso D, que debe incluir claramente qué tipos de comportamientos van a ser inaceptables y cuáles circunstancias en cuales no se van a aplicar medidas disciplinarias. ¿A qué se refiere esto? El tema de reportes de seguridad operacional que lo maneja una empresa o una organización es no punitivo. La filosofía es no punitivo. Sin embargo, hay comportamientos como lo que hemos visto, las fallas activas, ¿okay?, que vienen de tal vez una negligencia o vienen de tal vez una violación adrede de la normativa que yo tengo, que no pueden quedar no punitivas. Entonces es altamente recomendable que la organización, al momento de colocar esta política acá, indique claramente que estos comportamientos, que si se identifica que son como negligencias o como fallas activas, van a ser punitivas. En otros casos el reporte puede ser no punitivo, ¿no?, y se aplican las medidas disciplinarias en caso de estos tipos de eventos, ¿no? Toda esta política estará firmada por el directivo responsable de la organización. Aquí el responsable de que esto funcione y de que la organización, de la seguridad operacional de la organización va a ser el directivo responsable. ¿Okay? Ese es el primer punto. Toda esta política, él se va a comprometer a la seguridad operacional. Él va a comprometerse que va a dar los recursos necesarios para la puesta en práctica y la operación. Entonces, él como jefe de la cabeza de la organización va a comprometerse a todo eso. Entonces, toda esta política va a estar firmada por el directivo responsable. Cabe resaltar que lo que es el SMS, ¿okay?, lo aprueba el directivo responsable, porque es propio de cada organización. Y toda esta parte va a ser aceptada por la autoridad aeronáutica. Ok, toda esta política y todos los objetivos se va a apoyar ostensiblemente y se va a comunicar en toda la organización. Okay, eso es como política. Y se examinará periódicamente para asegurarse de que siga siendo pertinente y apropiada para el proveedor de servicios. Okay. La política no puede quedar una para todo el tiempo de operación, porque a medida que vamos realizando nuestra operación, como lo vamos a ver un poco eso en aseguramiento más adelante, ¿okay?, va a ir generando lo que es la deriva práctica. Es decir, nos vamos de la parte teórica, nos vamos a ir a lo que es la parte real. O sea, un sistema no funciona como se aplicó en teoría. Entonces mi política va a ir cambiando a medida que yo voy a ir realizando mis operaciones, así como mis objetivos. Puede tener otros incidentes que yo tengo que cambiar, entonces mis objetivos van a cambiar y mi propia política igual debe cambiar. ¿Okay? Entonces ese es el compromiso de lo que es seguridad operacional. Vamos con los objetivos. Los objetivos deben estar orientados a procesos, van a ser declaraciones breves, ¿okay?, que se comprometen en lo que es materia de seguridad operacional. Mis objetivos van a ser orientados a procesos y pueden ser orientados a resultados. ¿Okay? O puedo tener ambas, una combinación de ambas. Orientado a procesos, por ejemplo, aumentar los niveles de notificación de seguridad operacional, procesos internos. Orientados a resultados, que por ejemplo, mis antecedentes, al momento de aplicar implementar mi SMS, he tenido sucesos de seguridad operacional adversos en lo que es la plataforma. Entonces lo que tengo que hacer como objetivo principal es reducir esta tasa de sucesos. Ahora, ¿por qué digo que las políticas de objetivos no son únicas a medida que va funcionando la organización? Porque puede que reduzca esta tasa, entonces ya puedo eliminar de objetivos y me suceda otro tipo de sucesos en los cuales yo tengo que tomar en cuenta y puedo colocarla como un objetivo también en lo que es seguridad operacional.
Lo que es rendición de cuentas, se va a identificar responsable de SMS, se va a determinar la obligación de rendición de cuentas de seguridad personal para toda la organización, determinar la obligación de rendición de cuentas de todos los miembros de la administración. Okay. Documentación y comunicación, información relativa a las responsabilidades, definir los niveles de gestión con atribuciones. Entonces acá yo voy a colocar cuáles van a ser las responsabilidades de cada parte de mi organización, de cada departamento de mi organización en cuestiones de seguridad operacional. Y política 3. En política 3 tengo que designar al personal clave de seguridad operacional. Tengo aquí mi oficina de seguridad operacional, quien va a estar a cargo de esa oficina y va a tener un contacto directo con el ejecutivo responsable, que eso es primordial. Y voy a tener también que definir un comité de seguridad operacional y un grupo de acción de seguridad operacional, con sus respectivas funciones. Tenemos que tener coordinación de planificación de respuestas ante emergencias. Okay. Esto se aplica, esto más que aplica a operadores que están, que van a tener una integración, una interfaz más grande en el tema cuando ocurre una emergencia. Por ejemplo, eso es más que todo para organizaciones que trabajan cerca de lo que es el aeropuerto. Okay. Entonces, aquí se genera lo que es la planificación de respuesta ante emergencias. Okay. El Flow de Servicios garantiza que el EPR se coordine de forma apropiada con los EPRs. El EPR es esto, planificación de respuestas a emergencias, con las organizaciones con las que debe interactuar a suministrar su servicio o productos. Y todo esto lo voy a plasmar en mi documentación de SMS, que sería primeramente mi manual de sistema de gestión de seguridad operacional, donde va a estar mi política, mis objetivos, mis referencias, va a estar los procesos que más adelante vamos a ver, todo proceso de identificación y gestión de riesgos, procesos de investigación de seguridad operacional, indicadores en rendimiento, procesos de instrucción y comunicación, que ya sería el componente 4, procedimientos de auditoría, procedimientos de gestión de cambio, procedimientos de gestión de documentación de SMS y la planificación de respuesta ante emergencias si corresponde. Eso debería estar dentro del manual de gestión de seguridad operacional. Otra documentación que se genera mientras yo voy aplicando lo que es SMS son los registros de informes de peligros, son mis indicadores de performance en lo que es seguridad operacional y gráficos relacionados, son mis evaluaciones de seguridad operacional, son mis auditorías internas, son mis registros de instrucción y actas de reuniones y comités de grupos de acción. Entonces, todo lo que yo haga en materia de seguridad operacional, en materia de SMS dentro de mi organización, tiene que estar siempre documentado. Entonces, vamos a la parte operativa, vamos al grueso de lo que es SMS, que es gestión de riesgos y de la seguridad operacional. Entonces, lo que es la gestión de riesgos va a proporcionar un proceso de toma de decisiones para la identificación de la mitigación de riesgos, basado en un conocimiento profundo, es por eso, de la organización y su entorno operativo, es por eso que siempre tengo que iniciar con una descripción de mi sistema aeronáutico, de mi sistema, de mi organización. Okay. Y esta gestión de riesgo viene dada en dos elementos principales. Pero primero está mi identificación de peligro y luego está mi evaluación y mitigación de riesgos de seguridad operacional. Entonces, ¿cuál es el proceso de gestión de seguridad operacional? Ok, conozco mi sistema. Acá. En todos los procesos dentro de mi sistema puedo identificar peligros, debo identificar peligros. Voy a evaluar las consecuencias de estos peligros. Voy a evaluar y dar prioridad a los riesgos. En esto voy a desarrollar estrategias de eliminación y de mitigación que correspondientes para bajar este nivel de riesgo a un nivel aceptable. Voy a probar estrategias de control. Entonces, estrategias que acá ya las estoy desarrollando. Voy a asignar las responsabilidades. Es por eso que en la política yo debo designar qué responsabilidad tiene cada uno de los departamentos y voy a implementar esas estrategias de control. Y luego viene el tercer elemento, que es el aseguramiento de la seguridad operacional, que va a ir midiendo cómo está siendo implementado esto. ¿Ok? Entonces aquí yo veo tres palabras claves en esta parte de acá, que van a ser peligros, que van a ser consecuencias y van a ser riesgos. No son lo mismo. Normalmente se tiende a pensar
que son iguales, un peligro o un riesgo, no. Ya vamos a definir punto por punto. ¿Ok? Pero lo importante acá es que se entienda cómo es el proceso. Tengo mi sistema, identifico mis peligros, evalúo, priorizo, doy defensas, apruebo estas defensas, asigno responsabilidades de quién maneja esas defensas, implemento estas defensas. Okay. Eso es todo el proceso de gestión. Vamos con la identificación de peligros. Voy a tener peligros internos dentro de todo lo que son mis procesos de mi organización, y también voy a tener peligros externos. ¿Okay? Por ejemplo, si estoy operando en condiciones de baja visibilidad, la parte económica que actualmente está golpeada, toda la parte ética también, por ejemplo. Toda esta parte de acá son peligros externos que también debo tomar en cuenta en mi organización. Si un peligro externo o algo, por ejemplo, la parte económica a nivel nacional está golpeando a mi organización, entonces debo identificar este peligro y ver si no evaluar sus consecuencias. Vamos a ver más adelante cómo se hace esta parte. ¿Okay? Y mis procesos internos, mi interfaz entre cada uno de los lugares donde se genera, donde se trabaja. Entonces, ¿qué es peligro? Mucho se habla de peligro, mucho se habla de identificación de peligro. Entonces, el peligro lo vamos a definir de la siguiente forma. Es una condición u objeto, ¿okay? Condición u objeto, que potencialmente puede causar lesiones al personal, daños al equipamiento o estructuras, pérdidas de material, reducción, que puede afectar a mi habilidad de desempeñar una función determinada. ¿Okay? Puedo colocarla como una condición latente, por ejemplo, ¿no? Es algo que está ahí que puede causarme lesiones al personal, daños al equipamiento, estructuras, que me va a reducir es mi función, mi habilidad de desempeñar una función o una operación, que es un peligro que está ahí identificado. Y todos estos peligros van a tener una consecuencia. La consecuencia se la define como resultado potencial del peligro. Muchos hablan que el riesgo es la consecuencia. No. Riesgo es otra cosa que vamos a ver. Consecuencias del resultado potencial del peligro. Y el peligro es algo que potencialmente puede afectar a mi sistema y causar un daño, ¿no? Y reducir la mi habilidad de funcionar como sistema. ¿Okay? Entonces, ¿cómo voy a identificar mis peligros? Ya que conozco que son peligros, ya que sé que puedo identificar mis peligros tanto dentro de mi organización, dentro de mis procesos organizacionales, también puedo verlos en la parte externa. Entonces mi identificación de peligros va a estos puntos. Puedo identificarlos mediante estos puntos. Puedo identificarlos mediante métodos reactivos, mediante métodos proactivos y predictivos. Métodos reactivos son mediante conocimientos que ya ocurrieron. Puede ser una investigación de incidentes, accidentes. ¿Okay? Proactivo, análisis de las actividades de la organización. Puede ser esto mediante auditorías, ¿okay? Mediante encuestas. Y predictivo, mediante la documentación del rendimiento espontáneo del personal y de las operaciones diarias. Obviamente esto ya va mucho más allá de una auditoría. Ya mide el rendimiento día a día y eso normalmente se utiliza mediante software. Por ejemplo, tenemos el MEDA, el Maintenance Error. Tenemos Flight Data Analysis, por ejemplo, de las aeronaves. Okay. Y esto es a lo que iba, en lo que es la deriva práctica. Okay. Entonces, en todo proceso, cuando yo recién comienzo mi operación, tengo mi teoría de cómo debe ir mi operación. Pero voy a ver que a medida de esto, mi operación siempre se va a ir alejando de mi realidad. ¿Okay? Lo que hace seguridad operacional es que esa apertura, esa distancia que se denomina deriva práctica, que no vaya creciendo tanto hasta llegar a un accidente o algún incidente. ¿Okay? Entonces mis peligros deben ser identificados, ya sea de forma reactiva mediante análisis de algún incidente que ya pasó anteriormente,
mediante la parte proactiva y predictiva. Cosa de que esto no se vaya, la deriva práctica no vaya creciendo. Y es ahí donde trabaja lo que es el SMS. Ok. Entonces, ¿cómo puedo identificar los peligros? Mediante análisis de datos, sistemas de reportes. Sistemas de reportes es la base de toda mi identificación de peligros. Okay. Sistemas de reportes es el sistema el cual para mi identificación de peligros, porque eso lo va a reportar el personal de mi organización. ¿Quién no conoce más que ellos? Entonces yo debo instalar un sistema de reportes de seguridad operacional que dentro de mi organización. Reportes voluntarios, y aparte tengo reportes que van a ser mandatorios, ¿no? Que están en la reglamentación, que son los eventos de, por ejemplo, mal funcionamiento, fallas y defectos, ¿no? Es una serie de listas de reportes que debo reportar mandatoriamente. ¿Okay? Tengo resultados de auditorías o encuestas, en reportes de accidentes, sistemas de informes mandatorios del Estado, eso está acá. ¿Okay? Y todos estos reportes van a ser de esos tipos: reportes mandatorios, reportes voluntarios y los reportes confidenciales. Entonces, un reporte va a llegar a la oficina de seguridad operacional y va a identificar el peligro a través de ese reporte. ¿Okay? Y va a analizar la consecuencia. Entonces, ¿cómo analizo el peligro? Primero voy a leer el reporte, voy a ver que tengo un peligro genérico en mi organización. ¿Okay? De ese peligro genérico voy a tener un peligro que va a ser un peligro específico. De ese peligro específico van a ser lo que va a ser mis consecuencias. ¿Okay? Y de mis consecuencias tengo que determinar qué defensas actuales tengo. ¿Okay? De ambas partes, ¿no? ¿Qué defensas tengo funcionando? Y todo esto, toda esa identificación de peligros debe estar documentado en lo que es la base de datos de seguridad operacional, en el Safety Data Collection and Processing System. Eso se llama, esto se denomina lo que es la base de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a... Ok. Por ejemplo, yo voy a tener un tipo de actividad, pongámosle aeródromo. Este es un análisis de un accidente, ¿no? Tengo operación en peligro genérico, va a ser una operación en un aeródromo, digamos que hay baja visibilidad en ese momento. Dentro de todo mi proceso como aeródromo, voy a identificar que tal vez haya un peligro específico, que sería que mi carta de navegación de aeródromo están desactualizadas, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cuál sería mi consecuencia? Es que puede que haya un error en procedimientos de rodaje de operadores que puede generar un accidente. Puede que yo tenga una operación simultánea de dos aeronaves y tenga ahí una consecuencia de que haya una incursión de piso. ¿Ok? Entonces, vamos, hemos visto peligro genérico, hemos visto un peligro específico y hemos visto una consecuencia de ese peligro específico. Acá. ¿Ok? Y es la forma de cómo debo analizar los peligros. Y además debo ver mis defensas actuales. ¿Ok? Bueno, tengo marcaciones y señales de calles de rodaje, tengo comunicación con servicio y bueno, mis cartas de navegación, aunque no están actualizadas, pero tengo. ¿Ok? Mis defensas actuales. ¿Qué es lo que hago? Entonces lo que analizo es el índice de riesgo. Y eso lo vamos a ver más adelante. La mitigación del riesgo. ¿Ok? La evaluación de las consecuencias de un peligro expresado en términos de probabilidad y severidad. ¿Cómo se define? Entonces eso es el riesgo. El riesgo es una evaluación de las consecuencias del peligro expresada en términos de probabilidad y severidad. Entonces lo que yo tengo que hacer es esa consecuencia, es evaluarla, evaluación de la tolerabilidad y realizar un control y la mitigación de ese riesgo. Análisis de probabilidad y análisis de severidad. Y lo que tengo que hacer es ver, ¿no? Hacer un cruce entre ambos valores y determinar, por ejemplo, si tenemos un test B, entre una región tolerable, pero debo aplicar medidas de mitigación. Entonces se evalúa la consecuencia de ese peligro. Y tengo mi flujograma, ¿no? Donde defino si es aceptable el riesgo, si puede eliminarse, si puede mitigarse,
o al mitigarse el riesgo va a haber también un riesgo residual. Entonces sí puede ser aceptable, si el riesgo es aceptable. Y de esta forma tomo mis medidas y continúo con la operación. ¿Ok? Entonces una vez que yo tengo toda esta parte de acá, vengo a mi aseguramiento de la calidad, perdón, de seguridad operacional. Entonces son procesos y actividades realizadas por la organización para determinar si el SMS funciona de acuerdo con las expectativas y los requisitos. Entonces, en lo que es el aseguramiento de calidad de seguridad operacional, perdón, para lo que es la adquisición de datos, entre los reportes y demás, un análisis de estos datos, yo voy a ir midiendo estos datos y voy a medir el rendimiento. Y voy a tener un rendimiento, voy a indicar un indicador de rendimiento, mis metas de rendimiento. ¿Okay? Por ejemplo, tengo fallas de motor de arranque, que tengo el estado actual, tengo mi objetivo de seguridad operacional que reducir un 70% ese estado actual, y voy a tener mi indicador y mis metas. ¿Okay? Y ese indicador y metas, voy a tener planes de acción. Y voy a poder aquí monitorear, estableciendo niveles de alerta. ¿Okay? También tengo la gestión del cambio, ¿no? La gestión del cambio se basa en 3 aspectos, que es la criticidad, qué tan crítico es entre mis sistemas, estabilidad de todos los sistemas y entornos laborales, y mi rendimiento de lo que es en la parte pasada. Entonces tengo 7 pasos para la evaluación de la seguridad operacional en tema de gestión de cambio. Debo elaborar qué sistemas van a ser afectados, identificar los peligros, estimar la gravedad, estimar la probabilidad, evaluación de riesgo, mitigación de riesgo, y elaborar los documentos de seguridad operacional para realizar una correcta gestión del cambio. Y tenemos la mejora continua, ¿no? Que es a través de auditorías o a través de encuestas. Una evaluación proactiva, que es a verificar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad operacional. Y una evaluación reactiva, que es verificar la eficacia de los sistemas de control y mitigación en el tema de investigación de accidentes, incidentes y eventos significativos. Vamos a la promoción. Es importante que yo promueva lo que es seguridad operacional mediante la instrucción y educación. Debo definir qué voy a entregarle a cada uno del personal que va a estar dentro de mi organización. A mi personal operativo, a los gerentes supervisores y lo que es la parte del grupo de acción, y a mis gerentes directivos. ¿Okay? Y el gerente general, obviamente debo darle lo que es la instrucción del SMS. En temas de políticas, responsabilidades, gestión de riesgos, de aseguramiento de la seguridad de calidad, y hablarle que si no aplica esto puede tener una incidencia en la parte económica de la empresa. Un incidente reduce lo que es la confiabilidad del público en general a la empresa y va a reducirle también lo que son el tema de ingresos, por ejemplo. Esa es la forma de cómo abordar lo que es un gerente general, ¿no? Y la comunicación. Yo debo establecer una comunicación de seguridad operacional que esté constante hacia todo mi personal, que asegure que todo el personal tiene conocimiento de SMS, que se comunique información crítica sobre seguridad operacional, razones de por qué se toman acciones y explica por qué procedimientos de seguridad operacional han sido incorporados o cambiados, mediante políticas, procedimientos, circulares de noticias de boletines de alerta. La mejor retroalimentación es la mejor motivación que puede tener personal dentro del SMS. Por ejemplo, si el personal de SMS me va y me hace un reporte de seguridad operacional, yo puedo retribuirle y mostrando, digamos, en una tabla, digamos, en la empresa o en la página web de la empresa, depende cuál es la cantidad de recursos que consta la empresa, ¿no? Mostrarle que sí se ha hecho una gestión con ese reporte. Entonces así voy a ir promoviendo lo que es el tema de seguridad operacional y la cultura de seguridad operacional. Entonces ya que conozco todo mi SMS, voy a ir a mis etapas. Normalmente se toman 4 etapas para el tema de implementación del SMS. Se determina la responsabilidad de ejecutivos. En etapa 1, se establece equipo de implementación, se define el alcance de lo que es el SMS. En la etapa 2, ya determino lo que es los mecanismos de coordinación, determino mis responsabilidades del SMS de departamentos, determino políticas y objetivos y apruebo el plan de emergencias. Y ya voy empezando a realizar la capacitación de mi personal
preparo, que confecciono ya lo que es el manual. Hay un control de implementación, ejecuto el plan de difusión y el control de la capacitación. En una etapa 3, y ya pruebo los procedimientos totales de lo que va a ser el componente 2 y 3, ¿no? De identificación de peligros, de gestión de riesgos. Ya sigo con la capacitación y ejecuto el plan de capacitación en tema de estos procedimientos. ¿Okay? Y inicio la recopilación de todos mis antecedentes. Y en la etapa 4 ya realizo las aprobaciones necesarias, ¿no? Ya tengo mis SPIs, mis indicadores de cómo está en rendimiento el sistema del SMS, ¿okay? Y ya puedo unificar lo que es la información voluntaria obligatoria y acepto mi manual de SMS con la autoridad y introduzco lo que es SMS dentro de mi organización. ¿Okay? Y vamos con esta última parte que es cultura de seguridad operacional, terminando para la presentación. Esta parte es muy importante. Ya conocemos lo que es SMS, ya conocemos lo que es seguridad operacional y por qué debo implementarlo. ¿Okay? Pero hay mucha diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Normalmente lo que se dice, como normalmente, vulgarmente se dice, en el papel aguanta todo lo que puedes colocarle acá. Pero mucho va a depender de mis valores, de mis creencias, de actitudes, de mi personal. Y si yo soy gerente general, de yo como gerente general, al momento de introducir lo que es la seguridad operacional. Okay. Realmente en lo que es seguridad operacional podemos encontrar estos tipos de organizaciones, ¿no? Una conflictiva, una burocrática y una organización confiable. ¿Ok? En lo que es la organización patológica, burocrática, generativa, aquí vemos cuáles son sus características. Por ejemplo, en el tema de reportes, son evitados o son permitidos. Y en la organización confiable son recompensados mediante una retroalimentación. Entonces yo debo buscar de ser una organización generativa para así incrementar mi nivel de seguridad operacional y así poder tener certeza de que sí, yo aquí en esta organización hago seguridad operacional. Y eso es una responsabilidad de todos. La cultura de seguridad operacional no va a ser un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar los requisitos previos de una gestión eficaz de seguridad operacional mediante reportes seguros efectivos, un compromiso de toda la organización y una mejora continua de todo ese sistema que va a abarcar a toda mi organización. Y como una vez me dijo el instructor de SMS, es que el fin de todo lo que es SMS es proteger de la vida de los usuarios de la aviación. Proteger de la vida de todos que están ahora ahí arriba volando. Ok. Bueno, ¿tiene alguna pregunta? Con eso termino la presentación. Ingeniero Pérez, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta. Alejandra Flores pregunta, si por favor podría ampliar sobre los reportes mandatorios, ¿cuál es el objetivo de clasificar los mandatorios? Ok. A ver, lo tengo ya. Ok, un momento, por favor. Ok, voy a explicarlo con esta punta de acá. Ok. El tema de reportes mandatorios son reportes que deben ser sí o sí reportados a lo que es la aviación civil, a la autoridad de aviación civil. ¿Por qué? Porque implican un riesgo alto. ¿Ok? En lo que es, por ejemplo, en la RAP 145 hay un apartado
que te da lo que son reportes de mal funcionamiento y fallas y defectos, son reportes que afectan primeramente estructuras primarias. Por ejemplo, si yo en tema de mantenimiento, o si yo en una misma operación tengo una falla o encuentro, por ejemplo, una rajadura en un stringer de un ala, es un reporte mandatorio porque si yo continúo con esta operación, el tema es que me va a generar una consecuencia catastrófica. Si yo evalúo esa consecuencia, ¿okay?, de ese peligro que yo he encontrado mandatoriamente, de ese reporte mandatorio, voy a ver que va a ser totalmente alto. Significa que yo tengo que detener esa operación, por ejemplo. Bien. El tema de colocarlo como reporte mandatorio es el tema de asegurarse que hay ciertos elementos dentro de funcionamiento de una operación aérea, ¿ok?, que van a generar un mayor porcentaje de peligro, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, todo lo que son reportes mandatorios están en lo que es el 9760, que en el manual de aeronavegabilidad tenemos un listado de lo que es reportes mandatorios. ¿Okay? Colombia igual lo tiene un listado de reportes mandatorios en su estado. Okay, no sé si me dejo entender con la respuesta. Muchísimas gracias, ingeniero Pérez. Ya no tenemos más preguntas de nuestro público y le agradecemos muchísimo por su participación en estas terceras jornadas técnicas virtuales de ingeniería eléctrica, electrónica y de mantenimiento. Muchísimas gracias por la gentileza de haber aceptado la invitación y haber participado con esta presentación magistral en estas terceras jornadas. Sus palabras finales de despedida, por favor, ingeniero Pérez. Ok, bueno, primeramente agradecer a todas las instituciones que lograron realizarme esta invitación y bueno, ¿no?, siguiendo motivando a todo lo que son la parte de la aviación al tema de lo que es seguridad operacional, como siempre, y incrementar lo que es la cultura de seguridad operacional. Bien, gracias y un abrazo a todos.